Este es un mensaje de Dios para ti. Bienvenidos a mi canal. Hay algo que está pasando en este preciso momento. Algo que tal vez tú no sepas. Y necesito que escuches esto con mucha atención porque podría cambiar completamente la forma en que rezas por las personas que ya partieron de este mundo. Hace unos días, una señora se me acercó después de misa. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Me tomó de la mano con fuerza y me dijo algo que me dejó helado. Padre, llevo años rezando por mi mamá, que murió hace 7 años. Pero hace poco descubrí que tal vez todo este tiempo he estado rezando mal. Tal vez todo lo que he pedido por ella no le ha servido de nada, o peor, tal vez le he hecho daño sin saberlo. Se quedó callada, y yo también, porque sabía exactamente a qué se refería, y en ese momento entendí que hay miles, tal vez millones de personas que están haciendo lo mismo, personas que aman profundamente a sus difuntos, que rezan con el corazón, que lloran por ellos, que los extrañan cada día, pero que sin saberlo, sin quererlo, están rezando de una forma que no solo no les ayuda, sino que podría estar pidiendo exactamente lo contrario de lo que sus seres queridos necesitan. Y si has llegado hasta aquí, si estás viendo este video en este preciso instante, es porque Dios quiere que escuches esto, porque tal vez tú también has estado rezando así. Tal vez tú también has cometido estos errores sin darte cuenta, y hoy vamos a descubrir juntos qué es lo que estamos haciendo mal. Y más importante aún, cómo podemos hacerlo bien. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si en este momento sientes que este mensaje llegó a ti por una razón, si hay alguien que ya partió y por quien tú rezas constantemente, suscríbete a este canal. No solo para recibir más contenido, sino porque juntos vamos a aprender a rezar de verdad por nuestros difuntos, a ayudarlos de verdad, a acompañarlos en su camino hacia Dios. Y también quiero que me dejes en los comentarios el nombre de esa persona por la que rezas, solo el nombre, para que todos los que vean este video puedan unirse en oración por ella. Porque cuando oramos juntos, cuando nos unimos en un solo corazón, el poder de la oración se multiplica de formas que ni siquiera podemos imaginar. Déjame contarte algo que muy pocas personas saben. Algo que la iglesia enseña desde hace 2000 años, pero que de alguna manera se ha ido perdiendo, olvidando, distorsionando con el paso del tiempo. Cuando una persona muere, cuando su alma se separa de su cuerpo, no todo termina ahí. No es como apagar un interruptor. No es simplemente se acabó. La muerte no es el final. Es el comienzo de algo mucho más grande, mucho más importante, mucho más definitivo. Y aquí es donde muchos se confunden. Aquí es donde empiezan los errores que pueden costarnos muy caro. Porque cuando alguien muere, su destino eterno ya está decidido, ya se selló, ya se determinó en el momento exacto de su muerte. O está en el cielo, gozando de la presencia de Dios para siempre. O está en el purgatorio, purificándose, preparándose, limpiándose de todo lo que le impide ver a Dios cara a cara. O está en el infierno, separado de Dios para toda la eternidad por su propia elección. Y esto no lo digo yo. Lo dice la doctrina católica, lo dice el catecismo de la iglesia, lo dice la palabra de Dios, y es fundamental que lo entiendas porque de esto depende cómo debemos rezar por nuestros difuntos. Pero aquí viene el primer gran error que cometen muchas personas, y es un error que nace del amor, del deseo de ayudar, del miedo a perder a quien amamos, y por eso es tan peligroso, porque parece bueno, parece correcto, pero no lo es. El primer error es este: rezar pidiendo que Dios cambie el destino eterno de alguien que ya murió. Déjame explicarte esto con mucho cuidado porque sé que puede sonar duro, puede sonar frío, puede sonar incluso cruel, pero no lo es. Es la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres. Cuando alguien muere, ese momento, ese instante final en el que el alma se separa del cuerpo, es el momento del juicio particular. Es el momento en que esa persona se encuentra cara a cara con Dios. Y en ese encuentro, en esa mirada divina que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo comprende, se revela la verdad completa de esa alma, todas sus decisiones, todas sus elecciones, todo su amor o todo su rechazo a Dios. Y ahí, en ese momento sagrado y terrible y hermoso, se decide su eternidad. Si vivió en gracia de Dios, si murió amándolo, si se arrepintió de sus pecados, irá al cielo. Tal vez pasando primero por el purgatorio, si necesita purificación, pero irá al cielo, eso está garantizado. Pero si murió en pecado mortal, si rechazó a Dios hasta el final, si cerró su corazón a la gracia, entonces se separó de Él para siempre. Y esa separación es el infierno, no porque Dios lo castigue, sino porque esa persona eligió vivir sin Dios, y Dios respeta esa elección, incluso en la eternidad.
Y aquí está el punto crucial. Después de ese momento, después de ese juicio particular, ya no hay vuelta atrás, ya no se puede cambiar, ya no hay segundas oportunidades. La carta a los Hebreos lo dice claramente. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego venga el juicio. Una sola vez y luego el juicio. No hay reencarnación, no hay segundas vidas, no hay oportunidad de volver y hacerlo mejor. Esta vida, esta única vida que tenemos, es la que determina nuestra eternidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien reza pidiendo que Dios salve a una persona que ya murió en pecado mortal? ¿Qué pasa cuando oramos para que Dios cambie el destino de alguien que rechazó su gracia hasta el final? Pasa algo muy triste. Pasa que estamos pidiendo algo que Dios no puede darnos, no porque no quiera, sino porque sería contradecir su propia justicia, sería anular el libre albedrío de esa persona, sería forzarla a amarlo cuando ella eligió rechazarlo. Y Dios nunca fuerza, nunca obliga, nunca viola la libertad humana, ni en esta vida ni en la eternidad. Por eso es tan importante entender esto. Por eso necesito que prestes mucha atención a lo que voy a decirte ahora. Cuando rezamos por nuestros difuntos, no estamos rezando para cambiar su destino, estamos rezando para acompañarlos en el camino que ya eligieron. Estamos rezando para ayudarlos si están en el purgatorio. Estamos rezando para agradecer a Dios si están en el cielo. Estamos rezando para que nosotros encontremos paz y consuelo si, Dios no lo quiera, están separados de Él. Pero nunca, nunca podemos rezar para que Dios cambie lo que ya fue decidido en el momento de su muerte. Y sé lo que estás pensando. Sé que tal vez en este momento sientes miedo. Tal vez estás pensando en alguien que amaste, alguien que murió de forma repentina, alguien que tal vez no estaba preparado, alguien que tal vez vivía alejado de Dios. Y tal vez te preguntas, ¿entonces ya no hay nada que hacer? ¿Mis oraciones no sirven? ¿Dios no escucha mi súplica por esa persona que tanto amo? Espera, no te adelantes, porque aquí viene algo que necesitas escuchar, algo que puede darte paz. Algo que puede cambiar tu forma de ver todo esto. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en el momento exacto de la muerte? ¿Qué sucede en esos últimos segundos, en esos últimos instantes en que el alma está a punto de separarse del cuerpo? La Iglesia nos enseña algo hermoso, algo que muy pocos conocen, pero que puede llenarnos de esperanza. Nos enseña que en ese momento final, Dios ofrece una última gracia, una última oportunidad, un último encuentro. Santo Tomás de Aquino, uno de los doctores más grandes de la Iglesia, explicaba que en el momento de la muerte, el alma recibe una claridad especial, una iluminación, una gracia que le permite ver con total nitidez la realidad de Dios, la realidad del pecado, la realidad de la eternidad. Y en ese momento, en ese instante sagrado, la persona puede arrepentirse, puede volverse a Dios, puede decir sí, aunque toda su vida haya dicho no. Y aquí está la parte increíble. Nuestras oraciones, las oraciones que hacemos ahora por esa persona que ya murió, pueden haber influido en ese momento, pueden haber sido la gracia que Dios usó para tocar su corazón en ese instante final. ¿Cómo es posible? Porque Dios está fuera del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro son un eterno ahora. Entonces, cuando tú rezas hoy por alguien que murió hace años, Dios puede tomar esa oración y aplicarla en el momento de su muerte. Puede usarla como gracia para tocarlo, para llamarlo, para darle esa última oportunidad de salvación. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? ¿Te das cuenta de la esperanza que esto nos da? Tal vez esa persona que tanto te preocupa, esa persona que vivió alejada de Dios, en su último momento recibió una gracia especial. Tal vez en ese instante final, gracias a tus oraciones, gracias a tus lágrimas, gracias a tu amor, se volvió a Dios. Tal vez dijo sí, tal vez se arrepintió, tal vez se salvó, no lo sabemos, no podemos saberlo, pero podemos esperarlo, podemos confiarlo a la misericordia infinita de Dios. Y aquí viene el segundo error que muchas personas cometen cuando rezan por sus difuntos. Rezan con desesperación en lugar de rezar con confianza. Rezan con miedo en lugar de rezar con fe. Rezan como si Dios fuera un juez cruel que está esperando el más mínimo error para condenar a las personas. Como si tuvieran que convencerlo, que suplicarle, que rogarle para que tenga misericordia. Pero esa no es la imagen de Dios que nos enseña Jesús. Esa no es la verdad del Evangelio.
Jesús nos enseña que Dios es Padre, que es más misericordioso que cualquier padre terrenal, que desea nuestra salvación más de lo que nosotros mismos la deseamos, que no quiere que nadie se pierda, que hace todo lo posible, absolutamente todo, para salvarnos. Entonces, cuando rezamos por nuestros difuntos, debemos hacerlo con confianza, con paz, con la certeza de que Dios ya hizo todo lo que podía hacer por esa persona, y que si se salvó, fue por su infinita misericordia, y si no se salvó, fue porque esa persona, en su libertad, eligió rechazarlo hasta el final. Y eso nos duele profundamente, pero no podemos cargar con una culpa que no nos corresponde. No podemos atormentarnos pensando que tal vez no rezamos suficiente, que tal vez no hicimos suficiente, que tal vez podríamos haberlo salvado si hubiéramos rezado más. No, eso no es cierto. Eso es una trampa del enemigo para robarnos la paz. La salvación de una persona depende de su propia elección, de su propia libertad, de su propia respuesta a la gracia de Dios. No de nosotros, no de nuestras oraciones, no de nuestros méritos. Nosotros podemos rezar, podemos ofrecer, podemos sacrificarnos, y todo eso es valioso, todo eso ayuda, pero no podemos salvar a nadie. Solo Dios salva, y solo quien acepta esa salvación se salva. Así que si has estado rezando con angustia, con desesperación, con miedo por alguien que ya murió, déjame decirte algo. Confía. Confía en la misericordia de Dios. Confía en que Él hizo todo lo posible por esa persona. Y confía en que tus oraciones no fueron en vano. Fueron una gracia. Fueron un regalo. Fueron una expresión de amor que Dios utilizó como Él quiso, en el momento que Él eligió. Y ahora que entendemos esto, podemos pasar al tercer error. Y este es quizá el más común, el que más personas cometen sin darse cuenta. El tercer error es rezar solo pidiendo, sin ofrecer nada a cambio. Déjame explicarte esto con una historia real. Hace algunos meses, vino a verme un hombre de unos 50 años. Su padre había muerto 2 años atrás. Y todos los días, sin falta, rezaba un rosario por él. Me dijo: «Padre, llevo 2 años rezando todos los días por mi papá, pero siento que no es suficiente. Siento que él todavía está sufriendo en el purgatorio y no sé qué más hacer». Le pregunté: «¿Y qué ofreces con ese rosario?». Me miró confundido. ¿Ofrecer? ¿A qué se refiere, padre? A sacrificios, a obras buenas, a cambios en tu vida. ¿Qué ofreces a Dios junto con esa oración? Se quedó en silencio, porque nunca lo había pensado. Rezaba, sí, pero solo rezaba. No ofrecía nada más. Y aquí está el punto: la oración es poderosa, pero la oración unida al sacrificio es infinitamente más poderosa. Santa Faustina, en su diario, cuenta que un día tuvo una visión del purgatorio y vio a las almas allí sufriendo, purificándose, y le preguntó a Jesús: ¿qué es lo que más alivia a estas almas? Y Jesús le respondió: las misas que se ofrecen por ellas, pero también los sacrificios, las limosnas, las obras de misericordia que se hacen en su nombre. ¿Te das cuenta? No es solo rezar, es vivir de forma diferente, es cambiar, es ofrecer algo concreto. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando alguien está en el purgatorio, está allí precisamente porque necesita purificarse, necesita pagar la deuda temporal de sus pecados, necesita limpiarse completamente antes de entrar en la presencia de Dios. Y nosotros, los que todavía estamos aquí en la tierra, podemos ayudarlos. Podemos ofrecerles nuestros sacrificios, nuestras obras buenas, nuestros méritos, para que su tiempo de purificación sea más corto, sea menos doloroso, sea más llevadero. Es como si estuvieran en un hospital, recuperándose, y nosotros podemos visitarlos, cuidarlos, llevarles medicina, hacer que su recuperación sea más rápida y más fácil. Pero si solo vamos a verlos, si solo nos sentamos a su lado sin hacer nada, sin ayudar en nada concreto, entonces nuestra presencia es consoladora, sí, pero no es tan efectiva como podría ser. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que hay 3 cosas fundamentales que podemos hacer por las almas del purgatorio: oración, ayuno y limosna. Oración, porque nos une a ellos espiritualmente y lleva nuestras súplicas ante el trono de Dios. Ayuno, porque es un sacrificio concreto, una renuncia a algo que nos gusta, que ofrecemos por su bien. Limosna, porque es una obra de caridad que tiene mérito ante Dios y que podemos ofrecer en su nombre.
y sobre todo la Santa Misa, porque la misa es el sacrificio más grande, más perfecto, más poderoso que existe. Es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, hecho presente de forma incruenta en el altar. Y cuando pedimos que una misa se ofrezca por un difunto, estamos aplicando los méritos infinitos de Cristo a esa alma. Estamos derramando sobre ella la sangre redentora de Jesús. Estamos acercándola al cielo de la forma más directa y efectiva posible. Por eso la Iglesia siempre ha dicho que lo mejor, lo más grande, lo más eficaz que podemos hacer por nuestros difuntos es mandar a celebrar misas por ellos. No cualquier oración, no cualquier novena, no cualquier rosario, aunque todo eso es bueno y valioso, pero nada, absolutamente nada, supera el poder de la Santa Misa. Ahora déjame preguntarte algo, y quiero que pienses bien tu respuesta. ¿Cuántas misas has mandado a celebrar por esa persona que tanto amas y que ya partió? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? ¿Y si no has mandado celebrar misas? ¿Por qué no? ¿Es por falta de dinero? ¿Por falta de tiempo? ¿Porque no sabías que era importante? ¿Porque pensabas que con rezar en casa era suficiente? Mira, entiendo que a veces el dinero es un problema. Entiendo que no todo el mundo puede pagar misas constantemente. Pero te voy a decir algo. Si de verdad amas a esa persona, si de verdad quieres ayudarla, buscarás la forma. Tal vez no puedas pagar una misa cada semana, pero tal vez puedas pagar una al mes, o una cada 3 meses, o una al año en el aniversario de su muerte, o tal vez puedas pedirle al Padre que la incluya en las intenciones generales de la misa. Muchos sacerdotes hacen eso sin cobrar nada, solo por caridad, o tal vez puedas unirte espiritualmente a las misas que ya se celebran, ofreciéndolas tú por tu difunto, aunque no las hayas pagado. Lo importante es que hagas algo, que no te quedes solo en las palabras, que pases a la acción. Porque el amor verdadero no es solo sentimiento, es acción, es sacrificio, es dar algo de ti mismo por el bien del otro. Y aquí viene el cuarto error que muchas personas cometen. Rezan solo cuando se acuerdan, sin constancia, sin compromiso real. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia rezas por tus difuntos? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? ¿Solo en el aniversario de su muerte? ¿Solo cuando visitas el cementerio? ¿Solo cuando algo te lo recuerda? La mayoría de las personas rezamos por nuestros difuntos de forma esporádica. Cuando nos acordamos, cuando sentimos nostalgia, cuando vemos una foto, cuando pasa algo que nos los trae a la memoria. Pero eso no es suficiente. No si de verdad queremos ayudarlos. No si de verdad entendemos la situación en la que pueden estar. Imagina que tienes un hijo enfermo en el hospital, un hijo que está sufriendo, que está pasando por un tratamiento doloroso, que te necesita. ¿Lo visitarías solo cuando te acuerdas? ¿Rezarías por él solo cuando algo te lo recuerda? ¿O estarías ahí todos los días, constante, fiel, acompañándolo en su dolor? Pues con las almas del purgatorio es lo mismo. Si alguien que amamos está allí, está sufriendo. Está pasando por un proceso de purificación que puede ser muy doloroso. Y nos necesita. Necesita nuestras oraciones. Necesita nuestros sacrificios. Necesita que seamos constantes, que seamos fieles, que no nos olvidemos de ellos. Por eso la Iglesia nos anima a tener una práctica regular de oración por los difuntos. No solo en noviembre, el mes dedicado a ellas, no solo en el Día de los Muertos, sino todos los días. Muchos santos tenían la costumbre de rezar todos los días por las almas del purgatorio. San Pío de Pietrelcina rezaba por ellas constantemente. Decía que las almas del purgatorio eran sus grandes amigas, que lo ayudaban muchísimo, que intercedían por él de forma poderosa. Y es verdad. Cuando ayudamos a las almas del purgatorio, ellas nos ayudan a nosotros. Cuando rezamos por ellas, ellas rezan por nosotros. Es una hermosa comunión de santos, una unión de amor que trasciende la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente? ¿Cómo podemos establecer una práctica constante de oración por nuestros difuntos? Déjame darte algunas ideas sencillas, ideas que cualquiera puede implementar, sin importar cuánto tiempo tengas o cuán ocupada sea tu vida. Primera idea, incluye una oración por los difuntos en tu oración diaria de la mañana o de la noche. Puede ser algo tan simple como: Señor,
ten misericordia de las almas del purgatorio, especialmente de mis seres queridos que ya partieron. Concédeles el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Eso toma 10 segundos, solo 10 segundos al día, pero si lo haces todos los días, son más de 60 horas de oración al año. Segunda idea, ofrece tu misa dominical por tus difuntos. Cada domingo, cuando vayas a misa, antes de que empiece, di en tu corazón: Señor, te ofrezco esta misa por el alma de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi amigo. Y luego vive esa misa con intensidad, sabiendo que todo lo que suceda ahí, todo el valor de ese sacrificio, está siendo aplicado a esa persona que tanto amas. Tercera idea, reza un misterio del rosario por ellos. No tienes que rezar el rosario completo si no puedes, pero tal vez puedes rezar un misterio. Son 5 Padre Nuestros, 5 Ave Marías y 5 Glorias. Eso toma tal vez 5 minutos, y puedes hacerlo mientras caminas, mientras viajas en el transporte público, mientras esperas en algún lugar. Cuarta idea, haz pequeños sacrificios diarios y ofrécelos por ellos. ¿Tienes ganas de tomar un café? Renuncia a él y ofrece ese pequeño sacrificio. ¿Te provocan ver esa serie? Renuncia a un episodio y ofrece ese tiempo en oración. ¿Te molestó alguien y tienes ganas de responder mal? Cállate, perdona y ofrece ese sacrificio. Son cosas pequeñas. Pero Dios no mide la grandeza de nuestros sacrificios por su tamaño, sino por el amor con que los hacemos. Y quinta idea, visita el cementerio. No necesitas ir todos los días ni todas las semanas, pero tal vez una vez al mes puedes ir, llevar flores, limpiar la tumba, rezar un rato ahí. Es una forma hermosa de mantener vivo el recuerdo y de demostrar tu amor. Ahora bien, tal vez estés pensando, pero padre, mi ser querido ya está en el cielo, ya no está en el purgatorio. ¿De qué sirve que yo reza por él? Excelente pregunta, y la respuesta es hermosa. Si esa persona ya está en el cielo, tus oraciones no se pierden. Dios las toma y las aplica a otras almas que sí las necesitan. O te las devuelve a ti en forma de gracias. Nunca una oración sincera se desperdicia. Además, aunque no podamos ayudar a quien ya está en el cielo, sí podemos honrarlo, podemos agradecerle, podemos pedirle que interceda por nosotros, porque los santos en el cielo tienen un poder de intercesión enorme, y nuestros seres queridos que ya están allí pueden ser nuestros mejores intercesores. San Agustín, cuando murió su madre Santa Mónica, no dejó de rezar por ella, y alguien le preguntó: ¿por qué rezas por ella si seguramente ya está en el cielo? Y él respondió: porque si está en el cielo, mis oraciones se convierten en agradecimiento, y si todavía está en el purgatorio, se convierten en ayuda. En cualquier caso, no se pierden. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora viene el quinto error, y este es tal vez el más doloroso, el más difícil de aceptar, el que más daño nos hace sin que nos demos cuenta. El quinto error es rezar por los difuntos, pero descuidar nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántas veces has visto a personas que rezan muchísimo por sus difuntos, que mandan celebrar misas, que visitan el cementerio, que lloran y sufren por ellos, pero que al mismo tiempo viven en pecado, que no se confiesan, que no comulgan, que no van a misa los domingos, que viven como si Dios no existiera? Es una contradicción terrible, porque si de verdad te importan tus difuntos, si de verdad quieres que estén bien en la eternidad, entonces deberías preocuparte también por tu propia eternidad. Deberías vivir de tal forma que cuando te llegue tu hora puedas reunirte con ellos en el cielo. Porque ¿de qué sirve rezar por tu padre o tu madre que ya murieron, si tú vas a terminar separado de ellos en la eternidad por tu propio pecado? ¿De qué sirve preocuparte por su salvación, si no te preocupas por la tuya? Jesús lo dijo claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y podemos aplicar eso aquí. ¿De qué te sirve ayudar a las almas del purgatorio si pierdes tu propia alma? No estoy diciendo que no debas rezar por tus difuntos. Al contrario, debes hacerlo. Es un acto de caridad hermoso, pero también debes cuidar tu propia vida espiritual. También debes trabajar en tu propia santidad. También debes asegurarte de que cuando llegue tu momento, estés preparado, porque el tiempo se acaba, para todos, y no sabemos cuándo. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en 50 años, pero llegará. Y cuando llegue, ya no habrá tiempo para arrepentimientos, ya no habrá tiempo para cambios, ya no habrá tiempo para decir, mañana empiezo. Por eso San Pablo nos dice: hoy es el tiempo favorable, hoy es el día de la salvación, hoy, no mañana, hoy. Entonces, si en este momento, mientras me escuchas, te das cuenta de que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar,
cosas que te están alejando de Dios, pecados que estás cargando, resentimientos que no has perdonado, sacramentos que has abandonado. Por favor, no esperes más. Empieza hoy. Empieza ahora. Ve a confesarte. Vuelve a misa. Perdona. Pide perdón. Cambia. Porque tus difuntos no quieren que solo reces por ellos. Quieren que vivas de tal forma que puedas reunirte con ellos en el cielo. Quieren que te salves. Quieren verte allí, en la eternidad, gozando todos juntos de la presencia de Dios. Y si no haces nada para asegurar tu salvación, entonces todas tus oraciones por ellos pierden sentido, porque estarás ayudándolos a llegar al cielo mientras tú te encaminas al infierno. Y eso sería la tragedia más grande que podría pasarte. Ahora hablemos del sexto error, y este es uno que muy pocas personas conocen, pero que es extremadamente importante. El sexto error es rezar solo por nuestros seres queridos, olvidándonos de todas las demás almas del purgatorio. Es natural, es humano. Rezamos por quienes conocimos, por quienes amamos, por quienes fueron parte de nuestra vida. Rezamos por papá, por mamá, por el abuelo, por el amigo, por el vecino. Pero hay millones de almas en el purgatorio que nadie recuerda. Millones de personas que murieron solas, abandonadas, olvidadas. Personas que no tienen a nadie que rece por ellas, nadie que las visite, nadie que ofrezca una misa por ellas, nadie que las ayude. ¿Te imaginas lo terrible que es eso? Estar sufriendo en el purgatorio, necesitando ayuda, necesitando oraciones, y no tener a nadie, absolutamente nadie, que se acuerde de ti. Por eso la Iglesia nos invita a rezar también por las almas más abandonadas del purgatorio, por las que nadie recuerda, por las que no tienen familia, por las que murieron en guerras y quedaron como desconocidos, por las que murieron en la calle sin que nadie supiera quiénes eran. Y también por las que más cerca están de salir del purgatorio, por las que solo necesitan una última oración, un último empujón para entrar al cielo. Porque cuando ayudamos a un alma a entrar al cielo, esa alma se convierte en nuestro intercesor más poderoso, se convierte en nuestro amigo eterno que nunca dejará de rogar por nosotros ante el trono de Dios.